Muy bien. Eso, ya. Muy bien, parábola de los talentos. Va a decir, hermana, es que ese ya lo sabemos. Pero como le decía yo espero, déjeme desarmo porque esto me estorba. Hermano Margarito, es usted una bendición a mi vida, de verdad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. 2 segundos. Muy bien, estamos entonces Mateo 25, 14 y el tema de hoy yo quisiera de verdad que me prestara su corazón, porque como les decía es una parábola, una historia que ya todos hemos conocido, hemos escuchado probablemente más de 2 prédicas acerca de este tema, pero yo quisiera que me prestara su corazón y que lo abriera para que hoy Dios se lo muestre de una manera diferente, que hoy pueda Dios hablar a su vida y decir, Dios, este domingo me llevo esto de tarea. Mis compañeros de alabanza sabrán que yo siempre les dejo tarea cuando les comparto, así que hoy también a la iglesia le voy a dejar tarea, que trabajemos en lo que Dios nos hable el día de hoy, amén. Y justo el jueves hablaba yo con una hermana del grupo de alabanza, que me estaba platicando y me decía, ay hermana, es que últimamente los temas han estado como que, ella me decía en lo particular, usted dirá si a usted también le pasó, dice, que me han dado con tubo. Dice, todos los temas han sido de lo mismo, acerca de avivar el don y avivar el talento y esto. Y Dios me ha hablado, pero como que ya fueron muchas prédicas. Y yo entro en mí me reía porque dije, si supieras que el domingo otra vez vamos a hablar de esto. Y me encanta porque eso me dice que Dios tiene algo que decir, porque cuando Dios repite algo más de una vez, es porque necesita despertar algo en ti, necesita hablarte algo y algo que a lo mejor no nos ha caído el 20, necesita que te caiga el 20. Y de verdad que este tema yo lo tengo desde hace meses y no había tenido oportunidad de compartirlo. Y ahora que el pastor me invitó, dije, este es el momento. Y coincidió con el comentario de esta hermana, que yo dije, Señor, sí tienes algo no en contra, sino para nosotros. Y este tema es para crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Y hay muchas maneras en las que queremos crecer. Puedes decir, quiero crecer espiritualmente, pero también dices, quiero crecer en mi trabajo, ¿verdad? Quiero un mejor puesto o quiero crecer en mi familia, quiero ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposa, no, quiero crecer mi negocio. Todos queremos crecer en algún área, o deberíamos querer crecer porque es lo natural, ¿verdad? Como el niñito que ya quiero ser grande y quieren crecer. Entonces yo estoy segura que hay algo, un área en tu vida en la que quieres crecer, ¿verdad que sí? Amén. Así que esta mañana vamos a ver qué está impidiendo mi crecimiento. Esta mañana se trata de romper los límites de tu mentalidad. Vamos a ver, vamos a dejar que el Espíritu Santo hoy cambie mentalidad. Amén. Muy bien. Vamos a leer Mateo 25, 14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. De entrada nos dice, el reino de Dios así funciona. ¿Sale? Entonces, como lo que vamos a ver hoy, hermano, no lo puse yo las reglas, aquí dice, el reino de Dios así funciona. Dice, versículo 15, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este es un hombre que dice que reúne a tres personas y les da 5 talentos. En otra versión habla de plata, porque el talento en el contexto en el que estamos leyendo, talento era una medida de moneda. Entonces 5 monedas de plata, 2 monedas de plata es 5 talentos y 2 talentos. Ya con el tiempo lo hemos adaptado a nuestro concepto de talento, pero bueno, aquí está hablando de dinero, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, dice, este señor
le da a 3 personas 5, 2 y 1 talento. ¿Pero de quiénes eran los talentos originalmente? Del Señor que los dio, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que Dios, así es el reino de Dios, Dios nos confía sus cosas. Nada de lo que tienes es originalmente tuyo. Todas son sus cosas. Es su inteligencia, es la que, no eres tú inteligente, Él te dio esa inteligencia, es de Él y te la dio. Amén. El dinero, estar en tu bolsillo, pero es de Él. El tiempo, lo usarás tú para tus cosas, pero el tiempo es de Él. Y todo lo que tú me puedas mencionar son sus cosas. Él es dueño de todo. Y Él vino y nos lo confió. Nos los dio a cada uno de nosotros. Todo es de Dios. Y cuando tú entiendes que todo es de Dios, ahí empieza esta mentalidad de reino. Y empiezas entonces a cambiar tu manera de ver las cosas, de lidiar con las batallas, de manejar tu vida, de manejar, vuelvo el tiempo, a las finanzas, a tu familia. Cambia todo porque entiendes que nada se trata de ti, sino que todo es de Él. Todo es suyo y simplemente a mí me lo confió. Me dijo ahí, te lo doy, guárdamelo, ¿verdad? Es de Él. Muy bien. Y fíjense, dice, en el 16 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Diga conmigo, negoció. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Diga, ganó. Cuando estamos hablando de alguien que negoció, quiere decir que ¿qué hizo con ese dinero? Fue y lo invirtió, ¿verdad? Fue y el otro que dice, ganó. ¿Han escuchado a esa gente que mete su lana en el banco y dice, estoy trabajando mi dinero? Deja que el dinero trabaje para ti, porque está generando intereses, porque está, ¿verdad? Se está reproduciendo solo. Ahí tengo una casa que puse en renta y solito está generando, ahí está trabajando la casita y me está llenando los bolsillos, ¿no? Entonces, es el invertir, el trabajar, el negociar, el ganar algo. Entonces, estos 2 fulanitos, el de 5 talentos dice que negoció, invirtió, y el de los 2 talentos dice que ganó más, es decir, puso a trabajar su talento. Vamos en el 17. Muy bien. Y leemos 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó. Diga conmigo, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No sé si a usted le ha pasado que está en una situación en donde aparentemente está en igualdad de condiciones, pero a usted le toca la peor parte. Supongamos, cuando todos súbanse al autobús y todos nos subimos al autobús y a ti te toca con el señor gordito que te tiene aplastado y Dios, no, y me tocó este asiento, ¿no? O me tocó, íbamos a entrar a algún congreso y me tocó el último asiento ni modo, pues eso me tocó, ¿verdad? Y uno se aguanta y te tocó o te reparten comida, ¿verdad? Y a ti te tocó el ajo. Chalas, que a todos les sirvieron, pero a mí me tocó el ajo. ¿Verdad que sí? ¿Sí les ha pasado que te toca como la peor parte? Dicen por ahí un dicho, dice, me tocó bailar con la más fea, ¿no? Eso me tocó, era parejo para todos, pero me tocó. Entonces, a veces, el otro día aquí en la clase con los chicos de alabanza, me tocó la silla floja y fue la silla que se rompió y me caí. O sea, me tocó la silla rota. De todas las sillas que me tocó la silla rota. Entonces, a veces así nos pasa y dices, bueno, no lo elegí yo, me tocó, ¿verdad? Y muchas situaciones en nuestra vida no la eliges, te toca. Porque ¿quién lo reparte? ¿Quién repartió los talentos? A uno les dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Pero fue decisión de él, ¿sí? Y yo me imagino, o yo quisiera que ustedes se imaginaran junto conmigo esta escena en donde usted es parte de esos 3, ¿verdad? Y usted está ahí formado en la fila porque ve que el dueño, el hombre que va a salir de viaje, está repartiendo
dinero. Y yo, ay, a mí me toca y me formo. Y ve que al primero le da 5. Y uno dice, no, pero yo soy hijo de Dios. A mí me debe, los últimos seremos los primeros. O sea, él le dio 5, a mí me va a dar unos 10 mínimo. Fácil, ¿verdad? Y está uno emocionado, confiando en esperanza ahí, viendo qué te va a tocar a ti. Y al de adelante de la fila ya no le dieron 5, le dieron 2. Y dice, algo ha de haber hecho, ¿verdad? Algo ha de haber hecho, que le tocan 2, pero sigo yo. Y resulta que sigues tú el tercer lugar. ¿Y cuántos te dan? 1. Oiga, ¿cómo se sentiría? Honestamente, ¿cómo se sentiría? Desilusionado un poquito, ¿verdad? Y si se siente uno mal, ¿de por qué a mí? Y empezamos con esa pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué yo? Y es difícil estar en esa situación del que a mí me tocó 1, cuando veo que hay otros que les dan 2 y hay otros que les dan 5, ¿no? En esa conferencia en que te tocó el último lugar allá y ves a los de enfrente que hasta pueden tocar y dar la mano y te dices, ala, y yo acá, y acá ni el clima llega, ¿no? O cuando te toca el gordito que ocupa 2 lugares y tú aplastado y ves como los de enfrente hasta suben el pie porque en el de al lado no había nadie y tú, 8 horas de camino y este va a ir y yo aquí. Se siente feo, seamos honestos. Yo sé que está aquí puro hijo de Dios y todo, pero seamos honestos, somos carnita. Y nos molesta, nos incomoda, nos causa cierta desilusión ver que a algunos les dan 5, a otros les dan 3 y a ti te tocó 1. Cuando tenemos esta desilusión sentimos que es injusto, ¿verdad? Y a veces esto que te tocó puede ser algo negativo o puede ser una bendición también, pero que fue menos bendición. A ver si me explico. A veces te tocó ese talento o esa moneda de 1 que te sientes más poquito. Por ejemplo, si dices, la familia que me tocó, yo no elegí nacer, ¿no? Pero me tocaron una mamá muy exigente, un papá muy abusador, ¿no? Me tocó duro, o me tocó que mi abuela me criara porque papá y mamá no estuvo, no sé, alguna situación complicada, ¿no? O a lo mejor la familia en la que yo viví siempre en miseria. Es que mis abuelos así y mis papás y siempre la vimos dura, desde chiquitos tuvimos que trabajar, la economía nunca ha sido buena, sí, eso es algo complicado, esa es una situación difícil que te tocó vivir. A lo mejor no solo dificultades financieras, sino a lo mejor alguna discapacidad, ¿no? Dices, pues me tocó nacer con esta onda en la sangre o me tocó nacer con esta deficiencia en mi cuerpo. No lo elegiste tú, te tocó así, ¿verdad? Y eso es algo, una situación difícil, una situación negativa que dices, oh, y es complicado cuando dices, así que ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Verdad? Porque ellos sí pueden disfrutar. Yo recordaba cuando estaba escribiendo esto, para los que no conocen nuestra historia, antes de tener a Elisa, yo perdí a 3 bebés, ¿no? Entonces, la primera vez que me embaracé, pues ya se imaginarán, hice el clásico que salen hasta en el TikTok, que le hice una sorpresa a Eleazar para que él abriera una cajita y que viera ahí la prueba de positivo y le compré un llaverito que decía papá y así armé toda la sorpresa, ¿no? Para decirle a Eleazar que iba a ser papá y wow, y lo festejamos y todo. A los días que se perdió, pues dices, bueno, ¿qué pasó después? El segundo, ¿ustedes creen que lo festejé? No, ya mejor me esperé porque dije, si se vuelve a perder, y efectivamente se volvió a perder. Para el tercero, ¿ustedes creen que se lo anuncia a todo el mundo? No, ya no. Y la verdad, les voy a ser honesta, yo sentía feo de decir, ¿por qué otras chicas pueden subir a su Facebook la revelación de sexo, ¿no? La fiesta, el ultrasonido y pueden celebrarlo y decirlo a todo el mundo? Yo no, yo no pude, fue lo que me tocó. Cuando ya Elisa venía, a pesar de que ya tenía 4 meses, ya era muy probable, muy seguro de que sí iban a hacer. Solo se lo quisimos decir a la familia, no quise hacer escándalo, porque dije, y si a la mera hora tampoco, digo, ya llevaba 3, 4, era muy probable que tampoco, ¿verdad? Y entonces fue lo que me tocó.
Tengo una onda en la sangre que no me deja tener hijos fácilmente como todas las demás. Es lo que me tocó. Y sí me causaba cierto, a la fecha todavía digo, yo hubiera querido tener mi video de estoy embarazada, o decirle a sus abuelos, van a ser abuelos. Yo no pude. Y seguramente tú tienes alguna experiencia en tu vida que dices, yo no pude, mi situación fue diferente, me tocó diferente. Me tocó una familia diferente, me tocó unos papás diferentes, una situación económica diferente, una situación de salud diferente. Y eso me tocó, ¿verdad? Eso es cuando es algo como negativo. Habrá otras veces en las que esa moneda de plata no es algo negativo, simplemente es como más chiquito. Por ejemplo, una casa, tener una casa es una bendición, ¿verdad? Ay, pero la casa de ella está más grande que la mía. ¿Por qué ella sí puede tener una casa grande y yo no? ¿Por qué ella sí puede vivir en la Petrolera y yo vivo allá en la Teresa? ¿Por qué su casa sí tiene alberca y la mía nomás cuando se inunda cuatza? ¿No? Y a veces, o seguramente compañeros de escuela estudiaron con ustedes en la misma generación, es más, hasta sacaba peores calificaciones y dices, ya es jefe y yo sigo acá de asistente contestando teléfono. ¿Por qué? ¿Les ha pasado? ¿O es una bendición tener trabajo? Es una bendición, ¿verdad? Recibir mi sueldo, pero es más, yo la veo más chiquita mi bendición que la de aquel. Y sentimos que nos tocó ese talento 1, cuando a aquel le dieron 2 y al otro le dieron 5. A mí me dieron 1. Entonces hay situaciones en que pueden ser algo negativo o puede ser simplemente una bendición, pero que la vemos como menos. Y es una situación difícil de vivir. Entonces, cuando te toca una moneda, nada más vives en esta desilusión y en esta pregunta de ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Ahora bien, fíjense bien, dijimos que vamos a ver, en el verso 15, dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. Así que aquí no solamente es que el dueño del talento da como él quiere, sino que da conforme a la capacidad. Ahora, ¿quién da la capacidad? Dios también. Y entonces uno dice, ¡ala! Me dio 1 y aparte no más capacidad de 1. ¿Por qué? Porque a él le dio capacidad de 5 y a mí no más capacidad de 1. Estaría bien que me diera 1, pero con capacidad de 5, ¿verdad? No. Él conoce y te da conforme a la capacidad y Él te da la capacidad también. O sea, hace que Él es el que decide a quién le da y cuánto le da conforme a la capacidad que Él mismo decidió que podías o que te tocaba llevar. Y a veces nos enojamos tanto por la cantidad de monedas que nos toca como por la cantidad de capacidad, ¿verdad? No sé si le ha pasado que dices, es que yo no puedo hacer lo que esa persona hace. Me encantaría. A mí se me quema el agua, yo quisiera cocinar como mi hermana Estela. O sea, la capacidad que no, yo no puedo, ¿no? O volviendo a los hijos, yo a veces me vuelvo loca con Elisa, que es bien tranquilita y es una. Y veo con amigas mías que tienen 4 hijos, yo digo, no, yo no tengo esa capacidad. Definitivamente yo con una me vuelvo, con 4, y veo que ella con 4 anda tan feliz y los trae, los lleva al parque y sube y yo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene mucha capacidad y Dios le da conforme a la capacidad. Broncas, ¿verdad? A lo mejor yo me ahogo con un vaso de agua y yo con poquito yo ya siento la tragedia. Para no irnos lejos, la semana pasada fui a un estacionamiento de esos que metes boletito y te cobran y perdí el boleto. Y no encontré el boleto y estaba lloviendo y horrible. ¿Usted cree que me puse a llorar? ¿Por qué no encontré el boleto? Porque tenía que pagar el boleto extraviado y yo decía, ¿por qué tengo que pagar el boleto extraviado? Y hice mi drama. Por eso, mi capacidad súper chiquita. Pero ves las broncas a otras personas y dices, wow, ¿cómo le hace? Yo en eso yo ya me hubiera vuelto loca para llevar la vida que esa persona, ¿verdad? Para resolver los problemas que tiene, wow. Entonces, a veces decimos, pues no se vale, mejor Dios me hubiera dado poquitas capacidades para que me diera problemas chiquititos. Yo prefiero que se me pierda el boleto nomás, ¿verdad? En lugar de la broncota que traigo.
Y sí, parte de eso es las batallas y las luchas que Dios te da. Pero también, vamos a ver, hay recompensa después de eso. Dice, Dios es el que te da la capacidad, Dios es el que te da las bendiciones y Dios es también el que te da el proceso. Tú no eliges nada de esto, no eliges ni tu capacidad, ni las bendiciones que te tocan, ni el proceso. Es algo que Dios te da, a unos les da más y a otros les da menos. Versículo 19, dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Si hoy el Señor viene y te pide cuentas por esas 5, 2 o una moneda que te dio, ¿qué cuentas le vas a dar? Nada más ahí te lo dejo de tarea. Piensa, si hoy te piden cuentas sobre lo que Dios te ha dado, ¿qué cuentas le vas a dar? Dice 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, dice, traje 5, Señor me diste 5 y te devolví otros 5. ¿Quién era el que tenía más? Este de los 5, ¿verdad? Era el que tenía más. ¿Y qué le contesta el Señor? Bien, en lo poco ha sido fiel. O sea, para Dios era poco. A veces nosotros nos asombramos, wow, se tiene 5, ya quisiera yo tener esos 5. Y Dios dice, es poco, en lo poco has sido fiel. Es poco, cálmate, es poco. Somos nosotros los que a veces nos dejamos deslumbrar, pero para Dios es poco. ¿Qué le dice al siguiente? En el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Poco. ¿Se dan cuenta que Dios no hace división, no hace diferencia? No le dice al de 5, ¡hala, buenísimo, tú eres el mejor siervo que tengo porque es mucho! Y tú, al de 2, está bien. No, a los 2 les dijo exactamente lo mismo. Porque con Dios no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad. Tanto el de 5 como el de 2 fueron fieles. Y Dios en su contestación no toma en cuenta si tú fuiste fiel con 5 o fiel con 2. Toma en cuenta que fuiste fiel. Punto. Y a veces nosotros nos decimos, es que yo quiero 5 y sentimos que si no tengo los 5, ¿qué me va a tocar? Lo mismo si eres fiel con lo que Dios te dio. Si Dios te dio 3, si Dios te dio 2, si Dios te dio 5, si Dios te dio 4, Él lo que mira es la fidelidad. Y cuando le da la recompensa le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, y luego le contesta, sobre mucho te pondré. Quiere decir que parte de la recompensa que Dios te da cuando eres fiel, la parte de la recompensa que le da a tu fidelidad es darte más responsabilidad. Te confía más cosas, ¿verdad? Porque a este ya no solo le confió 5, ahora ¿de cuántos era responsable? De 10, ¿no? Entonces, a veces queremos tener más recompensa, queremos tener más de Dios, pero es que esos 5 que tenía al principio, esos 2 que tenía al principio, ni los he trabajado y no estoy siendo fiel. ¿Cómo quiero más? Si con el poquito, ¿verdad? No estoy haciéndolo bien. Entonces, Dios te da recompensa y te da responsabilidad. Y me encanta porque ¿cuál es parte de la recompensa? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se imagina alguien que entra al gozo del Señor? Feliz, ¿verdad? Con esa alegría, esa satisfacción. Entra en el gozo, vente. Cuando tú eres fiel en lo que Dios te ha confiado, no solamente te añade esa responsabilidad más,
sino que hay gozo, hay alegría, y estás satisfecho, estás contento porque lo que has hecho y Él te encargó, lo has hecho bien. Él no está preguntando si lo hiciste con 5 o lo hiciste con 2. Él nada más está pidiendo que lo hagas bien. Y entonces viene el gozo del Señor sobre ti. Amén. ¿Está bonita la recompensa o no? Bueno, muy bien. Vamos a ver, el que le dio 2. ¿Dónde está el que le dio 2? Versículo 22 dice, ya lo leímos. Sí, 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, bueno, fíjense bien, cuando llega con ya valoraron al de 5, ya le dijeron: bien, eres fiel, entra al gozo de tu Señor. Entra el de 2, que es menos, y le contestó exactamente lo mismo: Señor, a mí me tocaron 2, aquí están los 2, ¿verdad? O puso excusas de: a mí si a mí me hubieras dado 5, otra cosa sería, nada más me quisiste dar 2, ¿verdad que no? O llegó reclamando: ¿y por qué al 5 y a mí 2? Yo no sabía que le habías dado 5 y a mí 2. No. La actitud del que nada más tenía 2, él no se quejó porque nada más le dieron 5. No hubo queja, no hubo reclamo. Y muchas veces con nosotros hay queja y reclamo: ¿y por qué a mí no me diste el trabajo que a él le diste? ¿Y por qué a él no me diste el marido que ella tiene? ¿Y por qué a mí no me diste unos hijos educados? ¿Y por qué a mí no me diste el dinero como? ¿Y por qué yo no tengo la salud como de ese señor de 55 que parece de 20 y yo estoy de 30 y parezco de 60? ¿Verdad? Y reclamamos. ¿Por qué? Pero me encanta que el que recibió 2 tiene una buena actitud y dice: Señor, a mí me tocaron 2, acepto que me diste 2, fue conforme a mi capacidad, fue tu decisión y estos 2 los trabajé bien y aquí tienes. ¿Y qué recibe a cambio? La misma recompensa. Otros 2, ¿verdad? Lo mismo que recibió el de 5, lo mismo recibió el de 2. La misma recompensa y la misma responsabilidad. Y le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, para Dios es igual, porque Él, repito, no ve la cantidad, sino la fidelidad. Porque imagínense si Dios se fijara o te calificara conforme a la cantidad que te dio, sería un tanto injusto, ¿no? Pues si Él decidió darme 2 y me estás regañando porque nada más tuve 2, pues qué injusto. Pues si nomás me diste capacidad para 2, ¿qué iba yo a hacer? ¿No? Por eso Dios no se fija en la cantidad, sino en la fidelidad de lo que hiciste. Escuchaba yo acerca de cómo últimamente, hablando ya en las cosas de Dios, por ejemplo, vemos iglesias súper grandes, ¿verdad? Que tienen 2, 3 servicios a la semana, bueno, a la semana, sino en el domingo, y auditorios de 5,000 personas, y uno dice: wow, ¿verdad? Porque lo podemos ver en las redes. Pero ¿qué de aquellos que no se ven? Como el pastor que está allá en la sierra, en un ranchito. ¿Será que él sea menos fiel que el que tiene 5,000 personas? Y Dios, ¿qué va a ver al final? La fidelidad de uno y la fidelidad de otro, ¿verdad? Tal vez a ti nadie te está viendo, tú crees que nadie te ve y dices: no, a mí, pero Dios sí. Y a lo mejor tú no estés parado enfrente de multitudes, o tal vez a ti nadie te mencione cuando: hermanos, vamos a... Y a mí ni me pelaron. Y sientes que eres transparente, sientes que eres invisible, sientes que... Pero es que Dios no te está preguntando eso, Dios nada más está diciendo: sé fiel con lo que te tocó. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver al que le tocó 1. Dice, verso 24. Gracias. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Se fijan la respuesta tan diferente? Desde uno que llega,
Los otros luego, Señor, me diste 5, aquí están tus 5 entregando. Apenas le están preguntando y, no, Señor, es que yo sabía que eras bien duro y que eras bien severo y que, a ver, espérate. Ya de entrada ya le está diciendo excusas, ¿sí o no? Todavía ni le pregunta, todavía ni saca y ya está diciendo, es que tú eres bien duro, es que yo sé que eres bien mala onda y que eres bien así poderoso, enojón, Y cuando vemos una respuesta así, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y entonces dice, por lo cual en el verso 25, por lo cual tuve miedo. La respuesta que le da ese de 1 es una respuesta de miedo. ¿Por qué creen que tenía miedo? Tenía miedo de perder el dinero, es correcto. Los 3 estuvieron en la misma junta, ¿verdad? Los 3 recibieron la misma instrucción, iban a recibir la misma recompensa, pero tuvo miedo. Y empieza diciendo, Señor, es que tú eres duro, tú eres severo, que tenía 1 tenía un concepto erróneo del Señor de los talentos. Se sintió menos desde el inicio. Su mente desde el inicio fue de miedo, Cuando tú no conoces verdaderamente a Dios, tú no andas en fe ni andas en esperanza, andas con miedo. Porque no conoces la naturaleza del Señor. Entonces, Señor de 1 no conocía bien a Dios. Y entonces actuaba desde el miedo, tenía un concepto erróneo de Dios. En cambio, el que tenía 5 y el que tenían 2, que sí conocían al Señor, trabajaron de manera correcta y actuaron con fe. Voy a invertir porque sé que voy a generar más. Voy a poner a trabajar mi dinero para ganar más. Y el otro, ay no, a mí me da miedo ese señor. Pues es el mismo señor de los 3, porque tuvo miedo. Ese 1 hubiera dicho, pues ese 1 voy a invertirlo y lo vaya que genere otro 1. No, fue miedo por no conocer bien a su Señor. Y me encanta que después, ¿qué le contesta? Vamos a ver, dice versículo, verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánto tiempo dice que pasó entre que se fue y regresó? ¿Se acuerdan? Nada más dice mucho tiempo, no se estresen. dice que les dejó los talentos, dice que se fue y pasando mucho tiempo regresó. En ese tiempo que pasó, los 5 se volvieron 10 y los 2 se volvieron 4. Ese 1 ya ni siquiera valía 1 porque se devalúa, ¿o no? Un bien que tú tengas ya no vale lo mismo hoy que valía hace 5, 10 años, ya no. Entonces cuando se lo devuelve 1, dice el Señor, pues 1 ya ni 1 es, porque ya no me vale el 1. Fuiste para atrás en lugar de para adelante. ¿Cuántas veces Dios te ha dado a ti una moneda de plata, un talento, y por miedo lo escondiste? Y ahora que lo quieras sacar, dice Dios, pues ya ni 1 vale. Te lo di cuando eras joven, ya ahorita ya estás viejito. Te lo di para que salieras ahí, ahorita ya te duele la asiática, ya ese 1 ya ni 1. Verso 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Me encanta porque, imaginen la escena, llega el Señor y está el de 1 y luego le dice, ay Señor, es que tú eres malo y eres bien severo y yo mejor lo escondí. Y Dios le dice, ¿tú dices que soy severo? ¿Tú dices que soy duro? ¿Tú dices que soy malo? No, chavo, lo que pasa es que tú eres malo y negligente. ¿Quién decía la verdad aquí? ¿El siervo o el Señor? El Señor. El problema aquí no era que él fuera malo y severo y no sé qué. El problema aquí era que él era malo y negligente. ¿Qué es ser negligente? Negligente es ser descuidado, negligente es ser distraído, negligente es ser perezoso, flojo.
vago. Entonces Dios te dice, a ver, no es que yo sea malo, no es que te tocó una mala situación, es que es que eres irresponsable, es que eres perezoso. Ese es el problema. Y me suena al típico estudiante, yo sé que si no fue usted, conoce a alguien. Mamá, es que el maestro la trae conmigo. Y uno dice, el problema no es el maestro, ¿verdad? El problema es que tú eres flojo, no haces la tarea, estás parado, ¿verdad que sí? No, es que el maestro la trae conmigo. O la gente que dice, es que el gobierno, no tienes trabajo, son las 12 del día y sigues ahí en la hamaca. ¿Es el gobierno? En mi caso, yo trabajo en recursos humanos, normalmente contratando gente. Y hay gente que es que los de recursos humanos, los de recursos humanos, muchacho, te pedí tu solicitud de empleo hace una semana y no me la has mandado. Y cuando me la mandas, viene incompleta, ni teléfono para contactarte. ¿Es recursos humanos? ¿O es tu pereza, tu flojera y tu negligencia? Entonces, muchas veces nosotros, aunque se nos entregó un talento, en lugar de ir e invertirlo, ¿qué hacemos? Somos negligentes, descuidados y perezosos con ese uno. Y entonces nos estamos quejando, es que yo veo que la otra hermana apenas llegó y ya está, sale a predicar. O yo veo que el fulano apenas puso su changarro y ya puso hasta 2 sucursales. Pero es porque Dios te dio esa capacidad, o es porque sí te dio Dios ese talento y has sido flojo y negligente con lo que Él te ha dado. ¿Qué es? Entonces muchas veces nosotros queremos crecer, iniciamos la prédica así diciendo, ¿no? ¿Cuántos quieren crecer? Y muchos me dijeron, ya, en el área que quieras, pero no has crecido, ¿por qué? Tal vez eres flojo, perezoso y negligente con lo que Dios te ha dado, porque te ha dado algo, aunque sea una. A algunos les dio 5, qué padre, a uno les dio 2, que Dios les bendiga, pero a mí nada más me dio 1, con ese 1 estoy siendo flojo, perezoso, negligente, descuidado, irresponsable. ¿Qué estás haciendo con ese 1? ¿Qué estás haciendo con este 1? Muy bien, los 3 recibieron las mismas condiciones, ¿verdad? Lo único que era diferente eran las cantidades. Uno era 5, uno era 2 y uno era 1. Otra cosa que era igual, la recompensa. Buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho. A todos les tocaba entrar al gozo del Señor. Todo era igualito. Lo que fue diferente fueron las reacciones. El de 5 y el de 2 actuaron bien, ¿verdad? El de 2, aunque vio que el otro tenía 5, él no puso excusas, no, él se puso a hacer lo que tenía que hacer y dejó de ver al de 5 y se enfocó en sus 2. Muy bien. El problema fue el que nomás tenía 1, que reaccionó mal, reaccionó poniendo excusas. Ahora bien, los 3 también trabajaron, ¿verdad? El de 5 dice que lo negoció, el de 2 dice que lo invirtió para ganar, ¿verdad? Y el de 1, ¿trabajó o no trabajó? Sí trabajó, cavó un hoyo. ¿Implica esfuerzo, sí o no? El punto es que el esfuerzo estaba mal enfocado, ¿verdad que sí? Si ese esfuerzo en ir a buscar la pala, seguramente compró la pala, llegó bajo el sol y se puso a cavar ahí y luego echó la moneda y luego vuelve a la tapar, ¿verdad? Luego le volvió a echar tierrita, así, y se fue. Fue un trabajo, fue un esfuerzo, fue una inversión. Y es más, yo creo que después cada vez que pasaba por donde estaba su moneda, y al otro día, con la angustia, la ansiedad, no vayan a encontrar ahí el dinero que escondí. ¿Y los otros? Está en el banco, está produciendo, está generando. Entonces, a lo que voy es que todos trabajamos, el punto es que a veces trabajamos mal nuestro talento. En vano, le damos nuestros esfuerzos en donde no es. ¿Sabes, mi amado? Cuando estás en una relación, cuesta aún más trabajo mantenerte enojado que en contentarte. Hablo físicamente. Tienes más energías, gastas más energías en mantenerte enojado con alguien que ya, perdóname, ya, vamos a relajarnos. ¿En qué inviertes tu talento? ¿En el mal trabajas
o haces un trabajo que valga la pena. Entonces muchos de nosotros nos los pasamos excavando hoyos, trabajando en algo que ni nos va a dejar ni nada, pero nada más me desgasta, me cansa, me frustra, y luego cuando venga el Señor a pedirme cuentas ni le entrego nada. Entonces, si vas a trabajar, pues si le vas a invertir a tu mujer, pues inviértale diciéndole cosas bonitas en lugar de regañarla, ¿no? Sé sabio con tu tiempo, sé sabio con tus palabras, el esfuerzo. El mismo trabajo que es para destruir un matrimonio, el mismo trabajo para construirlo. El mismo trabajo para tu hijo regañarlo y decirle que es un animal bruto, menso, desobligado. Es el mismo trabajo que te cuesta a ti abrir tu boca para bendecirlo, para decirle tú puedes, campeón, hijo de Dios, bendecido. Con los dos gastas saliva, con los dos gastas aire, con los dos gastas oxígeno, pero dan resultados diferentes. Estoy poniendo tal vez ejemplos muy burdos, muy tontos, pero yo espero que tú te lo estés poniendo y aplicándole en lo que debes aplicar. Entonces, este último de un talento invirtió su tiempo haciéndose la víctima. Y esa es la mentalidad, ahora sí voy a iniciar mi tema. Esa es la mentalidad que hay que romper, la mentalidad de víctima. El de 5 y 2 invirtieron su dinero para crecer su talento. El de 1 se hizo la víctima y ahí quedó. Entonces, el problema nunca ha sido la cantidad de monedas que tienes. El problema nunca ha sido si tienes 5, si tienes 2 o si tienes 1. Ese nunca ha sido el problema. El problema ha sido tu mentalidad con la que recibes ese 5, ese 2 o ese 1. La mentalidad del siervo fiel contra la mentalidad del siervo, de la víctima. La mentalidad del siervo fiel es alguien que se hace responsable de lo que le tocó, sean 5, sean 3, sean 2, sea 1, me tomo responsable y hago que florezca, hago que crezca. Pero la mentalidad de víctima toma eso es a un 5, a un 3, a un 2, a un 1. ¿Pero qué me la paso haciendo? Echando culpas, quejándome, escondiendo mi talento, siendo perezoso, siendo negligente, siendo descuidado. Entonces tú escoge qué mentalidad quieres tener, ¿tienes una mentalidad de siervo fiel o una mentalidad de víctima? Tu vida hoy o muchas de las cosas de tu vida hoy son resultado de tu herencia y de la repartición de Dios, como vimos al principio. Como decía yo, tu familia tal vez no la elegiste, ¿no? Tu información genética tal vez no la elegiste, ¿no? A lo mejor, como les decía yo, por ejemplo, el síndrome que tengo yo en la sangre que me impedía tener embarazos, yo no lo elegí, ¿están de acuerdo? Yo no le dije a Dios, ay Dios, ponme a mí un síndrome antifosfolípido, va a estar bien divertido. No. Y digo ya para contarles el chisme completo, este síndrome me hace muy propensa, por ejemplo, a la diabetes, y yo, aunque coma sano, siempre tengo triglicéridos y el otro, ¿qué se llama? Colesterol altos, como si yo fuera con obesidad mórbida. Siempre mi sangre es aceite puro. ¿Lo escogí? Me tocó. ¿Pero qué tengo que hacer con eso? Tengo dos opciones: mentalidad de víctima y ponerme a sufrir, o la mentalidad de siervo que se responsabiliza. ¿Qué me toca hacer? Me toca responsabilizarme de qué me meto en la boca. Tengo que cuidar mi alimentación más que otros, porque de por sí ya tengo puro aceite en la sangre. Ahora imagínense si le meto todos los días papitas y empanadas, ¿no? Tomo la responsabilidad. Eso es lo que me tocó, así me tocó vivir. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comer bien, tengo que tomar mucha agua, tengo que tomarme tal vez mi medicina, tengo que a lo mejor hacer ejercicio, ¿sí? ¿A ti qué situación te tocó? ¿Qué moneda de plata te tocó? Responsabilízate de ella. Esa es la familia que me tocó, sale, me remango las mangas, ¿qué tengo que hacer? Esa es la situación financiera que me tocó, sale, ¿qué tengo que hacer? O, ay, pues a ellos les estaba, yo uno sufro aquí, sufro. Entonces, sea algo que
te tocó porque Dios tiene propósito contigo, o sea algo que heredaste, tienes que responsabilizarte y actuar, dejar de ser negligente, dejar de ser descuidado y perezoso. Esa moneda te tocó una, pues con esa una, pero no la entierres, haz algo, responsabilízate. No es tu elección, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Los papás que te tocaron, no fue tu elección, no fue tu culpa, pero es tu responsabilidad mantener una relación buena con ellos. El matrimonio que te tocó, este marido, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad hacer lo que sea por este matrimonio. Mi salud, mi cuerpo, no es tu culpa, no fue tu elección, pero es tu responsabilidad hacerte cargo. En el trabajo donde estás, el jefe que te tocó, no es tu culpa, tú no lo elegiste, pero es tu responsabilidad ser buen empleado. Y así con muchos ejemplos. Muchas cosas no es tu culpa, no lo elegiste, tú ni lo querías, pero es tu responsabilidad hacerte cargo. ¿De qué te tienes que hacer cargo esta mañana? Ya casi acabamos. ¿Cómo me responsabilizo? Pues tomando decisiones. Hay que tomar decisiones en la salud, tomar decisiones respecto a tus deudas. Gente que es que yo siempre ando pobre, pues sí, ya es tiempo de que tomes decisión y deja de usar la tarjeta de crédito. Deja de gastar en cosas que no necesitas. Responsabilízate de tu situación financiera. Hijos, hoy no se puede ir a comer el esquite, ni modo. Pero tengo que salir de esto. Responsabilízate. Responsabilízate aún de lo que crees de ti mismo y lo que crees de Dios. Porque a veces también estamos estancados, ¿verdad? Porque dices, no, pero pues yo ¿qué hago? Pues con esta cara, pues por más responsabilidad que tome, pues fue la que me tocó, ¿no? Pero sí es mi responsabilidad decir, soy hechura de Dios, soy hija de Dios, amada, justificada, ¿verdad? Hecha para buenas obras, con propósito. Esa sí es mi responsabilidad, ver qué Dios dice de mí y sobre de eso, ¿verdad? Conocer de Dios, es tu responsabilidad conocer de Dios. Que te ha tocado duro, pero es tu responsabilidad ir y a ver Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice tu palabra? Porque tengo uno, pero ese uno yo lo quiero hacer crecer, es mi responsabilidad que ese uno crezca, no lo voy a enterrar más, me voy a tomar, lo voy a sacar, a hacer hoyito, ¿verdad? Donde lo hice, donde lo cavé, lo voy a ir a buscar, lo voy a agarrar y me voy a responsabilizar. ¿Qué talento Dios te entregó que un día lo cavaste en un hoyo por miedo, por lo que tú quieras, y ahí lo dejaste? Porque es más fácil como que, olvidarlo, ¿verdad? El otro dijo, Señor, es que tú eras siervo malo y eras muy exigente y todo, escondiendo, ¿verdad? Lo que no había hecho. Entonces deja de esconder lo que no habías hecho. Aún es tiempo, no importa la edad que tengas. Dios te entregó algo y hay que ponerlo a trabajar. Entonces no importa si ya pasaron los años, no importa si ya tienes canas, no importa si ya no tienes dientes o si no tienes pelo, aún es tiempo de ir a buscar ese talento, sacarlo y ponerlo a trabajar. Responsabilízate. Vamos a ver algunas comparaciones. Para el que es víctima, Dios es injusto. Para el siervo fiel, Dios es sabio. Para la víctima, se queja de su situación. Para el siervo fiel, usa su situación para salir adelante. La víctima, sus experiencias determinan quién es. Para el siervo fiel, la palabra de Dios determina quién es. La víctima es el abandonado, el rechazado, el solitario. El siervo fiel sabe que es hijo de Dios. La víctima culpa a otros por su fracaso. El siervo fiel se responsabiliza de su realidad. La víctima ve el futuro con temor, ¿verdad? Por eso lo escondió, porque yo sé que tú siembras donde no se gaste. Pero el siervo fiel camina conforme a las promesas, camina en fe, camina con las promesas del Señor. Amén. Por último, verso 28. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos.
encima de que tenía uno, le mandan a quitar el que tiene y se lo dan al que tiene más. ¿A usted le ha pasado? Oiga, dice, oye, ese todo lo que tiene y todavía le dieron más. Ese tiene un buen puesto y todavía le dijeron que le van a dar un aumento. ¡Hala! ¿Verdad? Y a veces así pasa. Pero aquí lo importante que te lleves es cómo funciona el reino de Dios. Así inició la parábola, ¿verdad? Dice, así funciona el reino de Dios. A los que usan bien lo que Dios les dio, Dios les dará más. No pregunta la cantidad, dice que lo uses bien, que seas responsable, que lo trabajes bien. A los que enfrentan bien sus batallas, a los que saben administrar bien sus bendiciones, Dios les dará más. El que tenía 5 y el que tenía 2 les dieron más responsabilidad. Y por lo tanto, como le dieron más responsabilidad, ¿qué también le dio más? Capacidad, ¿verdad? Porque Dios crece las dos cosas. No solamente te crece el talento, sino te crece la capacidad. Porque qué mala onda sería que al de 5, que nada más tiene capacidad para 5, le dieron 10, pero la capacidad sigue siendo de 5. Es alguien con capacidad de 5 manejando 10. ¿Qué le iba a pasar? Tronadísimo, iba a estresar, imagínense. Pero dice Dios, no, junto con la recompensa también yo crezco tu capacidad. El de 2 igual le crecieron su capacidad. ¿Qué le hubiera pasado al de 1? Le hubieran crecido su capacidad también. Y entonces ese 1 tendría 2 con capacidad de 2. Y ese 2 luego se iba a volver 4. Y luego ese se iba a llegar a capacidad de 16 tal vez, si hubiera sabido administrar bien su talento, si hubiera dejado de tener una mentalidad de víctima. Entonces, tú no eres lo que te tocó, tú eres lo que decides hacer con lo que te tocó. Y esta mañana yo quisiera que pensaras, ¿qué moneda debes sacar del hoyo? A lo mejor tienes 25 monedas en el hoyo. Tal vez, empieza por una. Vamos una por una, a ver. Dios me encargó esto, saco una, me responsabilizo y actúo. Tengo otra, ya después regreso por otra, la saco, responsabilizo y actúo. Pero seguramente hay una moneda que tienes escondida en un hoyo, tal vez con tu pareja, tal vez en tus hábitos, tal vez en tu salud, tal vez en tus decisiones, tal vez en tu matrimonio. Algo tú sabes por ahí, es más, el Espíritu Santo ahorita te está diciendo, ¿qué tienes pendiente? Que necesitas sacar del hoyo y responsabilizarte. Y el problema es que estarte comparando con otros, lo hablábamos en Mujeres el viernes, que decíamos, cada quien lo que cada Dios le dio, ¿verdad? Y el problema es que luego tú tienes tus 2 talentos o tú un talento, pero te estás siempre fijando en la de 5. ¿Y por qué ese sí? ¿Y por qué ese sí? Y mira, y ya hizo con 5, y tus 2 acá, o tu 1, y lo único que causa es frustración, y que tú ese 1 no lo puedas poner a trabajar, porque estoy pendiente de la que hace 5, déjala que hace 5, déjala hermanita ya en paz, déjala hermano, déjala al vecino, déjalos. Cada quien está poniendo a trabajar sus talentos, sus monedas. Tú enfócate en la tuya, porque no solamente te está causando frustración, te está causando que nunca crezca lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando Él venga, dice que viene a pedir cuentas. El no hacer que tu moneda crezca, prospere, te aleja del propósito que Dios tiene para ti, porque estás tan distraído y enfocado en otros que en lo tuyo nunca trabajas. Entonces, deja de compararte, deja de verte. Yo, volviendo a mis ejemplos del trabajo, yo veo chamaquitos que les digo que yo contrato luego gente, ya estoy llenando la solicitud de ingreso y fecha de nacimiento en el 2000, y yo, ¿qué? Ya gente del 2000, ya está, es más, ya no, porque tienen 24 años ahorita, ¿no? Los que nacieron en el 2000. Y luego autorizo los sueldos, ¿no? Y luego veo el sueldo y digo, pala, y este chavito a los 24 años ya está ganando eso. A mí me costó años llegar a este sueldo y él en su primer trabajo ya lo tiene. ¡Ala! La verdad sí. Y seguramente a muchos nos pasa eso, ¿verdad? Dices, oye, este chavo
Apenas empezó y ya mira dónde va. A mí me costó llegar a donde estoy y rápido. Déjalo. Cada quien sus talentos. Dios da sus talentos a quien quiere y la capacidad la da Dios a quien quiere y como quiere. Tú enfócate en donde estás parado, ser exitoso con lo que tienes, poner a trabajar lo que tienes. Moisés solamente tenía una vara y con esa vara se volvió el gran libertador del pueblo. Una vara. Jesús, ¿qué tenía? Un equipo de 12, bien chambones, malísimos los 12. Tenían mal carácter, ¿verdad? Había uno que era cobrador de impuestos, que lo tachaban de ladrón. Pedro, que tenía un humor de los 1000 demonios. ¿Quién más me dice? Alguien de los discípulos. O sea, malísimo. Pescadores, apestosos, ni siquiera sabían la ley, no estudiaban. Y ese fue el equipo que a Jesús le dio. Señor, ¿estás seguro que estos 12? ¿Qué voy a poder hacer con estos 12? Imagínense que Jesús hubiera dicho, ay, los entierro en un hoyo, porque imagínate. Jesús volvió a este grupo de 12 pescadores ignorantes, cochinos, malhumorados, de mal carácter, en unos revolucionarios transformadores que dice la palabra que trastornaron el mundo. Ahí hay ejemplo, ¿verdad? De tomar lo que me tocó, responsabilizarme y vamos para adelante. ¿Qué te tocó a ti? Jesús en esa cruz nos puso otro ejemplo. Decíamos hace rato, a lo mejor hay cosas que no son tu culpa, ni fueron tu elección, pero hay que responsabilizarme y quitarme la mentalidad de víctima, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tomó sobre sí? En esa cruz tomó pecados que no eran su culpa, pero los tomó, se responsabilizó y fue a una cruz por ti. Creció la iglesia. ¿Queremos más ejemplos de Jesús? Es el mayor ejemplo. Jesús dice que no abrió su boca. Se enfrentó a esa cruz, se enfrentó a esa situación. ¿Tú qué haces? ¿Tú abres tu boca, te quejas? ¿O te enfrentas a la situación? Enfréntate a tu realidad. Jesús dice que callado enfrentó la cruz. Sabía lo que iba, sabía que iba a estar duro, sabía que iba a estar difícil. Además hasta oró al Señor y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa si puede ser posible, porque sé que va a estar duro. Pero cuando Dios le dijo, es lo que te tocó, ¿qué hizo? Calló su boca y enfrentó la cruz. Tu situación, ¿te vas a quejar o vas a cerrar tu boca y enfrentar tu realidad? Y luego para colmo al final dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo sí sé para dónde voy. Entonces con esa situación que tú tienes, agárrala, enfréntala y hazla crecer, para que cuando Él venga te pida cuentas. Y no solamente hayas hecho crecer ese talento, sino también tus capacidades hayan crecido y Él te pueda confiar más de lo que hoy tienes. Amén. Pónganse sobre sus pies. Ya le ando copiando al pastor que le gusta acabar a la una. Perdón, hermano, perdóname. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias por el talento que me tocó. Tú sabrás, Señor Dios, cómo me repartiste. Yo veo que a algunos les tocó 5, yo veo que a algunos les tocó 2, pero a mí con este 1, Señor Dios. Yo quiero tomar la responsabilidad y quiero honrarte y bendecirte y exaltar tu nombre a través de lo que tú me has entregado. Te doy gracias, Señor Dios, porque algo viste en mí. No sé qué viste en mí,
pero me elegiste, me miraste, me escogiste, me llamaste por mi nombre y me entregaste algo en mis manos. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que todo viene de ti, que todo lo que tengo es tuyo, mi cuerpo,